¿Qué tal, amigos? Que Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a hacer una actualización sobre los últimos acontecimientos de último minuto realizados para la celebración de la COP26, la cumbre del clima que ha de celebrarse el 31 de octubre en la ciudad de Glasgow, Escocia. Y es que estas reuniones de último minuto no son fortuitas. Bien lo dijo la sierva del Señor, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Así es, querido amigo, los movimientos finales serán rápidos. Como rápidas y de emergencia han sido declaradas las siguientes reuniones. El primer encuentro entre Joe Biden y el Papa Francisco será el 29 de octubre. Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos visitará el Vaticano acompañado de su esposa Jill. La agenda del encuentro explica que buscarán cómo colaborar para afrontar la pandemia del COVID-19, luchar contra la crisis climática y atender a los pobres apoyándose en el respeto a la dignidad humana fundamental. No será la primera visita de Joe Biden al Vaticano. Como vicepresidente asistió en 2013 a la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco. También en 2015 le acompañó durante su visita al Capitolio. Y en 2016 participó en un encuentro en el Vaticano contra el cáncer. En la primera conversación telefónica que mantuvo con el Papa después de ser elegido presidente, Joe Biden aseguró a Francisco su deseo de colaborar en cuestiones como el cuidado de los marginados, la pobreza, la crisis del cambio climático y la acogida e integración de los inmigrantes y refugiados. Así es, queridos amigos, una reunión de último minuto justo 2 días antes de la reunión en Glasgow, donde estarán presentes casi todos los presidentes del planeta. Pero no fue el único de los actores que se reunió o se reunirá con el Papa. La otra reunión, celebrada de emergencia, el Papa y otros líderes religiosos exigen acciones contra el cambio climático. Un manifiesto firmado por líderes religiosos y el Papa Francisco hicieron un llamado conjunto este lunes a la conferencia de cambio climático de la COP26 de la ONU del próximo mes para ofrecer soluciones concretas que salven al planeta de una crisis ecológica sin precedentes. Vale recalcar que en dicha reunión estaban los mayores líderes religiosos mundiales. Los líderes religiosos que han venido aquí hoy representan alrededor de 3/4 partes de la población mundial. Eso es un porcentaje significativo de las personas en todo el mundo y es por eso que su voz es tan importante, dijo Sharma después de la reunión organizada por el Vaticano, Reino Unido e Italia. Con este manifiesto firmado por los líderes religiosos que representan el 84% de la población mundial, tienen certificado para este próximo 31 de octubre de que el mundo religioso está accionando para que los legisladores y dignatarios
procedan Representantes de con distintas sus religiones planes. del mundo firmaron en el Vaticano una petición común dirigida a la comunidad internacional. Piden frenar el cambio climático. El escrito fue entregado al presidente de la próxima reunión mundial sobre el clima, el COP26, que también estaba presente. Entre los firmatarios estaba el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, anglicano, también el patriarca ecuménico Bartolomé y delegados de la Iglesia Ortodoxa rusa. Además, no faltaron a la cita líderes judíos, musulmanes o budistas. El gran imán de Al-Azhar, que en 2019 firmó el documento sobre la fraternidad con el Papa, fue uno de los protagonistas. En total eran cerca de 40 representantes. El patriarca Bartolomé señaló que esta reunión era importante para reforzar el diálogo entre ellos. And we need this dialogue in order simply to be, simply to breathe, simply to love one another. Cada uno de los presentes no solo es una voz reconocida por su comunidad, también tienen autoridad ante los líderes mundiales. El Papa tuvo un gesto con los presentes. Para permitir que hablasen más otros líderes, no quiso pronunciar su discurso. Se les entregó por escrito para que lo lean y lo mediten. En él, Francisco habla del respeto y recuerda que el mundo está interconectado, que no se puede actuar por libre. E per non usare del tempo che è necessario perché tutti parlino, lascio nelle vostre mani la trascrizione, voi potete leggerla e così andiamo avanti in questa celebrazione. Grazie. Después el Papa firmó el documento y se lo entregó al presidente del COP26, Alok Sharma. También estaban presentes algunos políticos como el ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Cada participante, al terminar su intervención, echó un poco de tierra en este olivo. Será plantado en los jardines vaticanos como símbolo de su compromiso por el cuidado del medio ambiente. Pero no solo se reunió con los líderes religiosos del planeta y Biden, sino que también se reunió con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, o sea, quien representa el poder legislativo en los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con el Papa en una audiencia privada en el Vaticano. Como regalo, le dio a Francisco un cuenco decorativo de cerámica con una inscripción personal. A cambio, el Papa le regaló un mosaico de madera de agricultores trabajando la tierra. El Papa también les dio su mensaje de paz. El encuentro se desarrolló en una atmósfera de afecto cordial. Che ho firmato oggi per lei. That you signed personally for you. Wow. Después, la presidenta Pelosi se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Relaciones Exteriores, el arzobispo Paul Gallagher. Es la tercera estadounidense de alto nivel que se reúne con el Papa Francisco, después de las visitas del secretario de Estado Anthony Blinken y del enviado especial para el clima John Kerry. Pelosi ha visitado Roma para la reunión de líderes parlamentarios antes de la cumbre climática COP26 que se celebrará en Glasgow. En Twitter comentó que su audiencia con el Papa fue un honor espiritual, personal y oficial y elogió el trabajo del mismo para combatir el cambio climático y acoger a los refugiados. Oh, querido amigo, no creas que son casualidad estas reuniones del papado con los legisladores del mundo. Ya lo había profetizado la sierva del Señor. Cuando los legisladores repudien los principios del protestantismo para dar su aprobación y estrecharle la mano de hermandad al romanismo, entonces Dios se interpondrá de una manera especial en defensa de su propio honor y de la salvación de su pueblo. Y sigue diciendo, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Pero las reuniones continuaron. Papa al mundo. El cambio climático requiere consenso rápido. El Papa Francisco pidió el sábado a los legisladores de todo el mundo que superen los estrechos límites de la política partidista a fin de alcanzar rápidamente un consenso sobre la lucha con el cambio climático. El Papa se dirigió a los parlamentos o a los parlamentarios que asistieron a Roma a una reunión preparatoria antes de la conferencia climática anual de la ONU,
que comenzará el 31 de octubre en Glasgow, Escocia. Francisco se refirió a un llamamiento conjunto que él y otros líderes religiosos firmaron esta semana, en el que pidieron a los gobiernos que se comprometan con objetivos ambiciosos en la conferencia de la ONU, que los expertos consideran una oportunidad crítica para abordar la amenaza del calentamiento global. Para enfrentar este desafío, todos tienen un papel que desempeñar, dijo Francisco a los visitantes legisladores de muchos países. El de los líderes políticos y gubernamentales es especialmente importante y de hecho crucial. Interesante la reunión del Papa con los líderes de los legisladores del mundo. Muy interesante, ya que muchos legisladores en el mundo se abstienen de votar por ciertas cosas por asuntos partidistas. Sin embargo, él le hace el llamado de que sean totalmente apartidistas por el, entre comillas, bien común. Ya lo había dicho la sierva de Dios: cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el concilio que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Querido amigo, Satanás está desplegando todas sus huestes y sus fuerzas para hacer la última guerra contra los hijos de Dios. Para ello, está acudiendo al poder legislativo, pero ya de antemano todos los líderes religiosos firmaron un documento representando a la mayoría para entonces exigir hacer leyes dominicales en contra de la ley de Dios. Sin embargo, recuerda el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, y te ayude a estar preparado para los momentos que se avecinan. Sin embargo, recuerda siempre, conociendo el tiempo, que es tiempo de levantarse del sueño, porque vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Que Dios te bendiga.